Buenas noches, gracias de nuevo por permitir que entremos ahí al seno de sus hogares. La idea de este programa es traer distintas personalidades, no solo guatemaltecas, sino aquellas que tenemos la dicha que nos visiten, que vengan a compartir experiencias, formas de vida, visiones y que al final pues nos van enriqueciendo cada vez más. Hoy está conmigo el escritor estadounidense Pablo Medina. Él es un latino, un inmigrante y sobre todo un escritor que ha desarrollado esa parte de su vida literaria en Estados Unidos. Gracias por estar acá, la verdad. Un placer y muchas gracias por tenerme en tu programa. Eso de ser un inmigrante latino en Estados Unidos y poder desarrollarse, eso significa también que atrás hay mucho trabajo, ¿no? Sí, pero bueno, el trabajo ni se siente, solo cuando uno se vuelca hacia el pasado y lo ve, que uno se da cuenta que ha trabajado mucho para poder integrarse a la sociedad de alguna manera. Pero fue inicialmente, desde luego, una cuestión de cómo encajaba yo en la sociedad. Yo vine de Cuba a los 12 años, llegamos con mi familia a la ciudad de Nueva York, que fue donde mis padres se establecieron. Entonces, pues uno a esa edad pues anda un poco perdido porque no sabe para dónde tirar, si tirar para los cubanos, tirar para los norteamericanos, pero siempre hay ese rechazo de los norteamericanos porque hasta que uno no se esmera por entrar en la sociedad, pues uno se siente un poco rechazado. Yo me acuerdo que yo conocí en esos días que yo tenía que trabajar los veranos para poder estudiar en una factoría en Nueva York, en Manhattan, y había un muchacho que se llamaba, creo que Vincent Fernández o Martínez, yo le pregunté, al momento que vi el apellido, yo dije, bueno, por lo menos tenemos algo en común, y le pregunté, ¿y de dónde eres tú? Y él me contestó en inglés, I'm a Latin from Manhattan. No, que yo soy latino de Manhattan, y eso en inglés rima. Y entonces me di cuenta, qué curioso que él se identifique como tal cuando prácticamente no hablaba español. Pero eso me abrió un camino, por eso me dio la manera de verme dentro de la ciudad de Nueva York, esa gran metrópoli de inmigrantes, porque la ciudad de Nueva York está siempre llena de gente de otros países que tratan de desenvolverse en ella. Y me dio más bien como una manera de entrar y de sentirme identificado con la ciudad. Y yo también me puse a autodenominarme como un Latin from Manhattan, ¿no? Ahí se dio ese claro, sin desde luego borrar esa huella tan fuerte que yo traía de Cuba, porque yo también me siento muy cubano, a pesar de los años. Se nota. Sí, así que bien. Son 12 años. Llegaste niño, digamos. Sí, ¿no? pero esos son años muy importantes en la formación de uno, ¿no? Esos primeros 12 años es cuando se forma la personalidad. Y yo me formé como cubano. ¿En qué momento te diste cuenta que tu vida era la escritura? Bueno, eso empezó más bien como lector, ¿no? Yo leía mucho de niño, era una manera también de mantenerme ocupado y de mantenerme en contacto con la sociedad norteamericana. Iba a la Biblioteca Pública de Nueva York y me ponía a leer todos los clásicos norteamericanos, desde Edgar Allan Poe hasta Mark Twain, y etcétera, etcétera. Y un día yo dije, bueno, la verdad, yo soy lector, me gusta leer y quisiera hacer esto mismo, quisiera impresionar a la gente como estos escritores me han impresionado a mí, y ese fue el pasito que di. Eventualmente no fue sino hasta la universidad que me di cuenta que lo podía hacer. Y como me ha dicho una escritora guatemalteca, la literatura lo encuentra uno no encuentra la literatura, la escritura lo encuentra uno, y eso fue así, la escritura me encontró a mí. Y me puse a escribir y pronto me sentí que sí, lo podía hacer. Empecé con poesía y después la novela, el ensayo y la traducción. Y he seguido en ese camino desde los 20 años. ¿Cómo cambió tu vida ese encuentro con las letras? Bueno, de pronto me sentí que era más bien dueño del mundo, ¿no? Porque cuando uno encuentra lo que quiere hacer, pues no hay nada que lo detenga. Y yo me sentí así, me sentí con un sentido de certitud y de vocación,
hacia el arte, hacia la literatura, que quizás me dio una identidad especial, y así fue que yo pude sentirme con cierta confidencia, cierta seguridad en esta sociedad que me rodeaba, que es una sociedad inmensamente compleja y que uno siempre tiene que buscar la manera de enfocarse y de abrirse camino, porque el resto de la gente no se lo abre a menos que uno se lo abra primero, ¿no? La literatura es, al final se convierte en una forma de vida, ¿no? Exacto, una práctica, yo digo, una práctica diaria que uno la hace a pesar de todas las obligaciones que uno tiene de trabajo, de obligaciones familiares, etcétera, etcétera, pero siempre encuentra unos momentos, una horita aquí, una horita allá, para poder seguir en esto que lo apasiona a uno. Hay que tener disciplina cuando se decide la literatura. Sí, claro, como carrera. claro. Yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que conozco que me pregunta que esto es cuestión de sentarse a hacerlo diariamente, especialmente la novela, que toma mucho tiempo elaborar. Y si no se hace, pues entonces se pierde el hilo, se pierde también la voluntad de hacerlo. Y yo me veo obligado muchas veces, que aun cuando no tengo deseo de hacerlo, a sentarme al escritorio a escribir o a ver la pantalla en blanco, que es como un campo ahí de nieve que aterroriza a veces, ¿no? Hay que llenarla. Sí, porque estás frente al vacío. Frente al vacío, y muchas veces me levanto, me hago un cafecito, pero siempre vuelvo. Y siempre digo, yo con tal de contarle que escriba 500 palabras diarias, me siento satisfecho. Que me tome 2 horas o que me tome 10. Como la idea es de que estos programas pues también sirvan para que el televidente aprenda, ¿no? Claro. ¿El escritor nace o se hace? Bueno, como digo, el escritor llega un momento que encuentra la escritura. De nacer, sí, lo que nace es la voluntad de hacerlo, y el resto es trabajo, es disciplina, y es el don de seguir haciéndolo. Eso es lo que importa verdaderamente, no solo en la escritura, sino en todas las artes. Bueno, estamos con el escritor Pablo Medina. Él llegó a Guatemala la semana pasada para participar en Filgua y ha tenido oportunidad durante su estancia en Guatemala, breve pero sustanciosa, de juntarse con jóvenes, de dar charlas, y eso era lo que yo decía, ¿no? Estas personalidades realmente es una buena oportunidad para el país, porque terminan enriqueciendo a aquellos que o sueñan con ser escritor, o ya tienen algo escrito y no han sido publicados, o escritores que ya tienen su obra en las librerías, y siempre es grato recibir a personalidades como la que hoy nos acompaña.